a ir arrancando nosotros. Creo que aquí tengo una pequeña introducción de Gabriel que les compartí en el chat. Y bueno, yo estoy súper emocionada del trabajo que tú nos puedes aportar, ¿verdad? Porque yo personalmente me siento muy interesada en seguir creciendo. Siempre es importante ir desaprendiendo lo que uno aprende o reacomodando lo que uno aprende o ajustándolo a una nueva posibilidad. Y pues definitivamente hay que abrir la mente a lo nuevo y ver cómo lo podemos integrar a lo que ya tenemos. Y pues Gabriel nos va a presentar una posibilidad de ese algo diferente relacionado a terapias, ¿verdad? Si estamos todos aquí en este mundo maravilloso de sanar la vida a través de esta poderosa herramienta de la constelación familiar y bueno, él nos va a dar la posibilidad también de conocer una nueva línea llamada las constelaciones estructurales. Entonces, bueno, yo no te voy a introducir en todo lo que tú, digamos que has estudiado, Gabriel. Me gustaría que tú mismo quizás te hagas una introducción, nos cuentes un poquito de quién es Gabriel, qué hace, cómo fue que llegaste a las constelaciones estructurales, cómo fue tu camino para las constelaciones familiares y sistémicas, y bueno, y qué nos puedes aportar, porque yo estoy muy ansiosa de saber, emocionada. Muchas Claro. gracias y bienvenido, Gabriel. Bienvenido a nuestra Gracias. tribu. Gracias, Mayadari, por tu confianza, por tu corazón abierto, por tu voluntad dispuesta a esto que para mí me ha hecho transformar mi vida, mis relaciones, mis hábitos, y me parece que el estar al servicio, el colocar nuestro proceso personal al servicio de las familias, de las parejas, de las personas, de las empresas, es el mejor regalo y este es el mejor trabajo que puede haber. Entonces, para mí, el estar acompañado de todos ustedes es un honor y también estoy muy contento y muy emocionado de poder compartir algo que a mí me apasiona y que me descubrió. Y mi vida desde los 20 años ha sido un continuo descubrimiento. Porque fíjense que yo no tenía la idea o la intención de dedicarme a ser un psicoterapeuta, a acompañar a las personas en sus procesos, sino que esta misión y esta vocación me tomó por sorpresa gratamente y me dejé llevar por esto y me entregué por completo a esta misión. Yo trabajé muchos años en empresas a nivel gerencial y directivo y esa era mi intención y me parece que lo logré con éxito y hoy también eso lo pongo al servicio de las personas y también de las empresas. Yo entré al mundo de la psicoterapia por un proceso personal, simplemente porque quería resolver algunas situaciones de mi vida emocional y por eso entré a un proceso de psicoterapia corporal integrativa, en donde se trabaja a través del cuerpo y este es un abordaje de Alexander Lowen, de John Pierracos, claro, trae mucho de Fritz Perls, de la Gestalt, y también de Eva Pierracos. Y pues yo me entregué en ese proceso individual de terapia y ahí fui invitado a una formación en psicoterapia corporal integrativa y me hice pues psicoterapeuta corporal integrativo. Y al mismo tiempo, cuando hice esa formación, me enteré de algo que se llamaba constelaciones familiares, de un señor que se llama Bert Hellinger, y empecé a hacer una formación en constelaciones familiares sin tener idea de lo que eso significaba. Y fue cuando Bert Hellinger empezó a venir a México. Tuve la oportunidad de hacer prácticamente todos los entrenamientos con él aquí en México, cuando él visitó desde la primera vez México hasta su última visita. Tuve la oportunidad de estar con él y de también llevar a muchas personas de nuestros alumnos a estos encuentros que en primer lugar llevaba Inga Larrob o traía aquí a México a Bert Hellinger y después el CUDEC. Y así fue como empezamos a trabajar
con Centro Constela, que fue nuestro primer instituto con el cual empezamos a trabajar. Después se funda la Universidad Sistémica de Iberoamérica, trabajando con constelaciones y al mismo tiempo también con el punto de vista de la psicoterapia corporal integrativa, las heridas de desarrollo, cómo se plasman en el cuerpo, digamos, todo el abordaje de Alexander Lowen y de John Pierre Racos, entre otros. Y ya en ese camino de trabajar con constelaciones, conocí a Jan Jacob Stam, a Gunther Weber, Anton de Kroon, y los conocí aquí en México en un congreso. Tuve la oportunidad de estar con ellos también en algunos eventos que se llaman el IOCTI, que es el International Organizational Constellations Training Intensive, que se organiza cada 2 años en diferentes países. Se organizó 2 veces en México, después en España, en Holanda, se organizó nuevamente aquí en México, en Veracruz. Y bueno, ahí fue cuando a mí me llamó mucho la atención el abordaje de Anton de Kroon, de cómo él trabajaba las constelaciones. Y él me dijo, tienes que conocer a Matthias Varga von Kievet, que es un alemán, hijo de húngaros, y bueno, tienes que conocer su trabajo, su abordaje. Entonces, Matthias Varga von Kievet e Inse Sparrer desarrollan algo que se llaman las constelaciones estructurales. Este es un abordaje paralelo a Bert Hellinger, es decir, Matthias Varga von Kievet, Inse Sparrer no fueron alumnos de Bert Hellinger, es decir, es un desarrollo que se da independiente al trabajo de Bert Hellinger. Ellos se forman con Virginia Satir, con Leslie Cadiz, Ruth McClendon, que son profesores que el mismo Hellinger habla en algunos de sus libros, ¿no? Sobre todo hay un libro que se llama Constelaciones del Espíritu, en donde él habla de estas personas, en donde ya las constelaciones existían antes que el mismo Bert Hellinger, y Bert siempre con esa humildad que lo caracterizaba, nunca afirmó que él haya inventado las constelaciones, sino que él, a través de lo que aprendió, pudo desarrollar este abordaje, ¿no? Pero Matthias e Insa desarrollaron una manera de trabajar derivada de principalmente la contribución de Virginia Satir, con influencia también del psicodrama y de la sociometría de Jacob Levi Moreno. Entonces, así es como se desarrolla este lenguaje para Matthias y para Insa. Las constelaciones estructurales, bueno, también son sistémicas. No podríamos decir que las constelaciones estructurales no son sistémicas. Podríamos decir constelaciones sistémicas estructurales tienen un enfoque centrado en soluciones. Las constelaciones estructurales son también un lenguaje, y tiene un lenguaje porque tiene una gramática, y una gramática es una serie de reglas y una serie de maneras de proceder. Debo confesar que yo, al ser previamente hellingeriano, 100% hellingeriano, me costó mucho trabajo aprender las constelaciones estructurales, precisamente porque yo intentaba, desde el paradigma hellingeriano, entender las constelaciones estructurales, hasta que entendí que necesitaba un poquito separar ambos abordajes. Es como cuando estoy intentando aprender un idioma. Por ejemplo, vamos a suponer que quiero aprender inglés o alemán. No lo puedo entender o hablar desde la gramática de mi idioma materno. Tengo que aprender la gramática y tengo que hacer conciencia de que es otra serie de códigos y es algo totalmente distinto. Y eso es también lo fascinante de este abordaje, que muchas veces podemos entrar como una especie de conflicto interno a la hora de empezar a aprender esto, porque hay muchas axiomas de hellingerianos que no aplican aquí, digamos la mayoría, y por esto
es como cuando ya aprendí inglés, ya aprendí francés, ya aprendí alemán, ya aprendí japonés. Son idiomas totalmente distintos. Y es importante saber que al aprender esto, también intentar no mezclarlo para no entrar en conflicto. Pero sí me pude dar cuenta de la efectividad de este trabajo porque a la hora de hacer la entrevista, es una entrevista profunda con enfoque centrado en soluciones, con una influencia de la Escuela de Palo Alto, de la Escuela de Milwaukee, la influencia de Insu Kimberg y de Steve DeShazer. Tiene mucho ese protocolo y ese proceder porque estas constelaciones son orientadas hacia la solución, desde la manera de preguntar hasta el orden en el que son colocados los elementos en la constelación, la manera de hacer los movimientos y también las categorías de los diferentes representantes. Es decir, hay representantes en el amplio sentido, representantes en el sentido literal y lo que llamamos los chosen elements o los elementos elegidos o factores de contexto que también juegan un papel dentro de la constelación. Es un trabajo muy ordenado y se llama constelaciones estructurales no por esto que es un trabajo ordenado, sí lo es, aunque el nombre viene más desde el estructuralismo, es decir, que es un abordaje que viene desde el pensamiento estructural y no desde, por otro lado, el pensamiento fenomenológico o la filosofía fenomenológica. Pertenece a otra escuela de la filosofía. Los que hemos estudiado filosofía o hemos estudiado a los clásicos, sabemos que hay diferentes escuelas de filosofía, diferentes abordajes. Este es un abordaje estructuralista y al mismo tiempo trabajamos deconstruyendo la estructura de la narrativa de nuestro cliente. De alguna manera también constelaciones estructurales es una terapia contextual y requiere de un rigor, de alguna manera un rigor académico para estudiar constelaciones estructurales. Digamos que aquí es más importante la gramática que la intuición. Para nosotros, la intuición juega un papel importante siempre y cuando descanse en la gramática. Es como cuando un poeta se inspira para redactar un poema, lo hace respetando la gramática del idioma del poema y puede ser hermoso. Lo mismo desde el lenguaje cinematográfico, el lenguaje teatral, el lenguaje musical. Cualquier lenguaje tiene sus reglas y su gramática para ser bello. Lo mismo sucede aquí con constelaciones estructurales. Y se pueden trabajar cualquier tipo de temas, así como yo puedo hablar en español para hablar de medicina, o puedo hablar en español para hablar sobre temas humanos o sobre los sentimientos, también puedo hablar en español para hablar sobre construcción de casas. Es decir, al ser un lenguaje, no hay una exclusividad de temas, se pueden abordar prácticamente cualquier tema porque es un lenguaje. Entonces, muchas veces lo que yo he escuchado es que hay esta confusión de que constelaciones estructurales funciona únicamente para temas de empresas y no es así. Yo puedo trabajar, por ejemplo, temas de salud desde los protocolos de constelaciones estructurales. Es decir, hay una serie de protocolos y de reglas para trabajar diferentes situaciones. Hay diferentes tipos de temas, todos están categorizados, hay también diferentes maneras de abordar y también hay algunos esquemas lógicos que nos ayudan a configurar nuestra constelación. Entonces, pues es eso. No sé, me gustaría abrir el espacio para preguntas y no sé si tenga la respuesta. Siempre decimos que no te puedes conformar con una simple respuesta ante tan hermosa pregunta, pero intentaremos quizá aumentar su confusión. Y si logro aumentar su confusión, quiere decir que vamos por buen camino. Así que, bienvenida a sus preguntas. Yo siento que será que nos puede dar un ejemplo, Gabriel, para que podamos comprender mejor, porque yo estoy un poquito perdida, como no tengo la información suficiente, no Claro. sé si tengas o un poco Sí, más de información, un poco más precisa, más gráfica, para que sí. comprendamos. Voy Y a, que voy nos a, dan voy un a hacer ejemplo. un ejemplo y voy a mostrar con el tablero, aunque quiero abrir este espacio para las preguntas y después Ya, haré esta demostración. Hay una manita ahí de sí. Kenia Kiala.
Sí, Kenia. Kenia, Te escuchamos, Kenia. ¿Me escuchan? Adelante, sí. Ahora, ok, disculpa que no encontraba el botón para quitar el mute. ¿Me podría explicar lo del... Mencionaste que todo como que recae en el lenguaje y no en la intuición, algo así fue que mencionaste, como que en la gramática, ¿qué quieres decir con la gramática? Claro. En el caso de este lenguaje, porque no es una metodología, sino un lenguaje, que se llama el lenguaje transverbal. Y como todo lenguaje tiene una gramática. Es decir, el idioma español tiene una gramática, el idioma inglés tiene otra gramática, cada idioma, cada lenguaje tiene una gramática. Entonces, cuando tú sigues la gramática, que ahorita les voy a enseñar y voy a traer aquí el tablero para mostrarles, cuando tú sigues la gramática que está establecida en toda la formación que se imparte en Alemania y que en México la imparte la Universidad Sistémica de Iberoamérica, sigues esos protocolos, tu intuición descansa en esa gramática. Es como, por ejemplo, yo quiero decir, este adiós no maquilla un hasta luego, este nunca no esconde un ojalá, estas cenizas no juegan con fuego, este ciego no mira para atrás. Este corazón, tan huérfano de padre, no voy a permitirle que taladre un corazón podrido de latir. Este pez ya no muere por tu boca, estos ojos no lloran más por ti. ¿Ok? Estoy respetando la gramática del español, aunque estoy hablando en metáfora, un poema de Joaquín Sabina, ¿sí? Entonces, esa inspiración de Joaquín Sabina para haber escrito este poema tiene que descansar en esa gramática, tiene que entrar en la gramática para que tenga un sentido, ¿sí? Entonces, así es como procedemos cuando hacemos una entrevista y cuando ejecutamos la configuración, ¿sí? Ya voy a entrar en el tablero. Sin embargo, sí, para mí es muy importante toda esta contextualización que les puede hacer sentido. Y como decíamos, la confusión para mí es fundamental. Si estoy logrando confundirlas, para mí es maravilloso. Sí, a mí me tienes confundidísima. Claro. Sí, porque no podemos entender constelaciones estructurales desde nuestro aprendizaje de constelaciones hellingerianas, ¿sí? ¿Ok? Porque estamos quizá intentando entenderlo desde ahí, ¿sí? Es como si intento entender el inglés desde el español. Nunca lo voy a entender. ¿Sí? Claro. Bueno, entonces, espero tus ejemplos. Sí. Ahora vamos para allá. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Claudia. Sí, mi pregunta es, perdón, mencionaste parte de toda la estructura, pero dijiste ya con resultados. ¿A qué te referías? Enfoque centrado en soluciones. Enfoque centrado en soluciones. Sí. Y ahora decimos ya orientado hacia la solución. Hicimos un poco esta distinción, ¿no? Nos orientamos a la solución, porque en este enfoque del cual hablamos en mi libro, ABC de las constelaciones con enfoque centrado en soluciones, decimos lo que decía Insoo Kimberg y Steve DeShazer. La solución desde este enfoque es que nuestro cliente salga de la sesión mejor que como llegó. Entonces nos estamos orientando hacia la solución. ¿Sí? Por ejemplo, si mi cliente dice, y ahí vamos con los ejemplos, si mi cliente dice, quiero perder 20 kilos, ¿sí? Ese, para nosotros, ya de entrada, es un estado deseado. Y así se llama técnicamente desde la gramática, ¿sí? También, al mismo tiempo, es un pedido. Él quiere pesar 20 kilos menos. Lo estoy quizá hipersimplificando, porque claro, van a venir sus asegúnes y sus variantes dependiendo del contexto y la situación de cada cliente, pero lo estoy hipersimplificando para poder explicarlo. Entonces, le preguntamos al cliente, ¿cuál es tu tema? La obesidad. ¿Cuál es, si esta constelación fuera un éxito, cuál sería para ti un buen resultado? Y nos dice perder 20 kilos, adelgazar 20 kilos, etcétera. Entonces, por muy buen anfitrión de constelaciones, porque aquí no nos llamamos consteladores, luego les explico por qué si es que toman la formación.
por muy buen anfitrión de constelaciones que yo sea, mi cliente no se va a ir delgado de aquí, ¿es correcto? ¿O sí habrá que se vaya de aquí 20 kilos más flaco? Entonces, Correcto, ¿no? entonces, por eso está en la línea de tiempo, está en el futuro. ¿Ok? Entonces, si el cliente hoy se va con recursos, puede ser más disciplina, puede ser más fuerza de voluntad para hacer la dieta o para dar el primer paso, etcétera. Ya él habrá dado esos pasos. Porque durante el protocolo y durante la gramática utilizamos algo que se llama las preguntas de escala digital. Y entonces lo vamos midiendo durante toda la constelación. Y si es necesario realizar un ritual de disolución de una superposición de contexto, por ejemplo, con el papá, lo podemos hacer. Porque hay alguna serie de preguntas que nos ayudan ya a saber la categoría de representantes que vamos a colocar. Por ejemplo, si para el contexto de resolver su peso y su salud hay un tema con el papá, que es una superposición de contexto, que es más allá de una lealtad o puede ser una lealtad, pero no es lo único que hay. Mientras que para algunos paradigmas, lo que existe es la lealtad sistémica. Desde constelaciones estructurales hay muchas más variantes de superposiciones de contexto. Y entonces intentamos resolverlo. Y entonces hay un protocolo para intentar resolver esa superposición de contexto. Pero antes de eso hay un test durante la constelación. Primero testamos para no casarme con mi intuición. Es decir, mi intuición es, como se dice en Brasil, un ficante, que quiere decir, no es mi, no me apego a mi intuición y no digo, seguramente es un tema con su papá, pon un representante para su papá, sino que a través del trabajo en la constelación y en la entrevista, y si es que hay una preformación, que así se le llama a las hipótesis aquí, entonces hago un test para ver si hay algo de relación ahí. Entonces, después de ejecutado el test, si sale positivo, entonces hago una intervención para disolver esa superposición de contexto. Y después de intentar disolverla, vuelvo a hacer un test para ver si se disolvió o no. Y si no se disolvió, hago otro ritual dentro de la constelación. Hasta que por lo menos logré que el cliente pueda avanzar lo más posible en esa disolución de esa superposición de contexto para que el cliente se vaya mejor. ¿Ok? Va por ahí. Ahora vamos a mostrarlo, pero no les puedo dar toda la formación en una hora, pero ahí vamos. Y después les voy a mostrar. Y quizá hay algunos videos también por ahí en YouTube, gratuitos, donde hay constelaciones con personas, en donde podemos ver claramente el trabajo de constelaciones estructurales. Pero uno de los esquemas con los cuales trabajamos se llama la constelación de aproximación al objetivo, en donde, por ejemplo, nuestro amigo Joaquín, que tiene como estado deseado adelgazar 20 kilos, ponemos un representante para ese estado deseado. Y entonces es una constelación diádica que consta únicamente de 2 elementos. De alguna manera, constelaciones estructurales podríamos decir que son minimalistas, porque trabaja solo con algunos elementos que son los elementos clave. Claro, muchas veces puedes decir, oye, ¿por qué fue minimalista y si hubo 12 representantes? Bueno, porque pudo ir increciendo, ¿no? Pero por lo regular son los elementos que son parte de ese esquema. Por ejemplo, además de la constelación de aproximación al objetivo, está la constelación del problema, la constelación del esquema de 9 y 12 campos, está el triángulo de polaridades de creencias, el cuadro de valores, el tetralema, la entrevista geométrica de solución, digamos, diferentes esquemas geométricos que nos van a ayudar dependiendo del contexto del tema, de la situación del cliente, etcétera. Y también vamos trabajando a lo largo de un proceso con un cliente, aplicando estos diferentes esquemas lógicos y estos diferentes, digamos, formatos geométricos, ¿no? Y puede ser un tema desde una relación de pareja
un tema con un hijo, una situación psiquiátrica, una situación de salud, un tema empresarial. Yo los utilizo diariamente, tengo muchas empresas con las cuales trabajo, empresas multinacionales que trabajamos a través del coaching ejecutivo y hacemos un abordaje, digamos, constelar sin constelar, simplemente haciendo algo que le llamamos la psicoeducación para que el cliente pueda irlo resolviendo, ¿no? Parece muy complejo, sí lo es, pero se va simplificando a lo largo del aprendizaje, ¿ok? Entonces, cuando vemos que hay una constelación de aproximación al objetivo y hay un obstáculo, entonces la constelación ya no se llama constelación de aproximación al objetivo, sino la constelación del problema. Y entonces eso es lo que queremos invitarlos a que vayan aprendiendo, ¿no? Hay una pregunta, voy a poner los lentes para ver el nombre. Eneida. Adelante, Eneida. Gabriel, buenas Sí. noches, compañeros, buenas noches, Gabriel. Buenas noches. A ver, lo que yo te estoy comprendiendo, tú me corriges si es que estoy equivocada, Sí. es que se le pone a la persona y se le pone, en este caso quiere constelar su salud. De frente le pones la salud y la enfermedad. Y a ver hacia dónde camina y tú como que le haces que camine hacia la salud. ¿Es eso lo que estoy comprendiendo más o menos así o yo estoy equivocada? En principio no, porque como ese enfoque es centrado en soluciones, no ponemos enfermedades. Pero tú hablaste de salud. Sí, sí ponemos, por ejemplo, si tiene un tema en el hígado, colocamos un representante para el hígado, pero no el cáncer. Y tampoco vamos a poner la diabetes. Ya, ¿Sí? pero sí, le pones que está, si le pones a un órgano, pongamos, es porque está malito, no está funcionando. Claro, sí, sí, sí. Pero como nosotros no trabajamos, digamos, con términos que no ayuden a la solución. Eso lo puedes ir aprendiendo. En principio puede ser un poco sorpresivo, pero no colocamos enfermedades. Y eso ya es, digamos, dentro de la formación de los módulos más avanzados, el trabajar con temas de salud. ¿Ok? Ya. ¿Sí? Pero bueno, vamos a ejemplificarlo aquí. ¿Sí? Aquí está el representante del cliente, que en este caso se llama foco. El foco es el representante del cliente en el contexto de la situación planteada. ¿Sí? Es más, lo voy a cambiar por este para que se vea mejor. ¿Ok? Y entonces él tiene una meta. Y entonces aquí ponemos, vamos a suponer que el papá, que es un factor de contexto, los factores de contexto no van dentro del espacio de trabajo, sino simplemente desde la tolerancia a la ambigüedad están, pero no están dentro de la constelación. Por eso intenten no leerlo desde su aprendizaje hellingeriano, sino les va a hacer más cortocircuito la cabeza. ¿Ok? Y entonces, cuando este foco, que es el representante del cliente en el contexto de la situación planteada, reporta desde su percepción representativa que le es imposible caminar hacia la meta, vamos a intentar hacemos aquí un test, en este caso con el papá, y si sale positivo ese test, entonces hacemos un ritual para disolver esta superposición de contexto. Si se disuelve la superposición de contexto, entonces él podrá caminar hacia su meta. Digamos, esta es la constelación básica del trabajo de constelaciones estructurales previamente realizada una entrevista profunda con este enfoque. ¿Ok? Después tenemos, por ejemplo, la constelación del triángulo de polaridades de creencias, donde tenemos diferentes polos que al mismo tiempo son fuentes inagotables de recursos. Nuevamente, este es el foco. Y el foco va a ir a nutrirse de recursos a cada uno de los diferentes fuentes inagotables de recursos. Dependiendo del tema, yo sugiero al cliente trabajar con este esquema. Y trabajamos entonces con el triángulo. Y lo mismo, por ejemplo, cuando hacemos un trabajo con el cuadrado de valores, cuando es un conflicto o cuando hay un tema de valores, lo mismo. ¿Sí?
Y así, con todos los esquemas lógicos. Pati Reynoso, te escucho. Entiendo que lo que decías de no manejar enfermedades es que van con un lenguaje positivo. Un lenguaje apreciativo, sí, exacto. Ajá. Claro, durante la entrevista me va a decir que tiene diabetes y tal, ok, todo bien. Y a la hora de elegir los representantes, elegimos el órgano. En el caso de los síntomas, ¿sí? Pero en la formación no vemos esa constelación entonces, hasta que ya va muy avanzado su proceso. Ok. Y es como irlo llevando en etapas, ¿no? Si la primera etapa es suficiente con él, si dio el positivo, va avanzando. Si da negativo, es como una etapa más profunda. Claro. Y es así, ir por etapas hasta que ese cliente llegue a lo que está buscando. Es correcto, Pero sí. pudiera ser que un cliente con esa primera etapa sería suficiente, pero puede ser que otros no. Es correcto, sí, tienes razón, por ahí va. Ok. Muy bien, Pati, gracias. Gracias. Manuela. Sí, igual que Pati, lo que estoy entendiendo, como dices, el foco lo llevas primero empiezas con 2 elementos, después se va a la triangulación, es como va por niveles. Pero en una primera sesión llegas hasta la triangulación o van diciendo, ¿sabes qué? Necesitas regresar. Ay, qué linda pregunta, me encanta, Manuela. Fíjate, es que no va por etapas en ese sentido, ¿sí? No es que llegues a la triangulación, sino que de acuerdo a la narrativa de mi cliente, yo voy a sugerir un esquema. Y en la primera sesión puede ser que, como el cliente necesita de recursos, vamos a constelar con el triángulo de polaridades de creencias. Y entonces trabajamos en la primera sesión con el triángulo, no hay problema, ¿sí? Lo que sí es que para el aprendizaje vamos poco a poco. Vamos aprendiendo los diferentes esquemas en la parte didáctica, ¿sí? Porque, sí. Digamos que como a personas que estamos haciendo la sesión, dijiste que no se nombra consteladores, estamos llevando la sesión, vamos dependiendo cuál es lo que se va a aplicar. Puede ser que se vaya directo a la triangulación, directo a hacer con los 4 elementos. Claro, exacto. Okay. Sí. Por ejemplo, si el cliente dice, mira, ya me pasó, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Que me decía esta persona que ya quería poner una panadería, ya tenía el local, ya tenía las máquinas, ya tenía la materia prima, pero no se atrevía, ¿no? A iniciar ya con el negocio, a abrirlo. Entonces, durante la conversación, durante la entrevista, nos dimos cuenta que él tenía la necesidad de tener acceso a los recursos. Y era porque están en el triángulo de polaridades de creencias, está el pensar, el sentir y el hacer. Y cada uno de estos polos también tiene infinidad de nombres. Y eso los vamos viendo durante el trabajo, ¿no? Imagínense, yo hice 7 años de formación, 20 días al año en Alemania. Entonces, cada vez vamos profundizando más, ¿no? Pero cuando encontramos que necesita tener acceso a los recursos del hacer, ¿sí? Y entonces ahí hay superposiciones de contexto en ese polo, que en este caso tuvo que ver un tema ahí con el papá, ¿sí? Y entonces se dio cuenta, hicimos el ritual. Muchas veces me dicen, oye, es que en constelaciones estructurales no se tocan sentimientos. Claro que sí. Sentimientos que tienen que ver para el tema que estamos trabajando. Y miramos, reconocemos, agradecemos y honramos, ¿sí? Para distinguir aquello que pudo haber estado confundido y hacer, digamos, esta contextualización para que el cliente se vaya de aquí con más recursos para poder entonces, en este caso, abrir su panadería. Un mes después me escribió diciendo que ya la abrió. Y 2 años después que ya tenía otra sucursal. Entonces, era algo que estaba de alguna manera atorado porque el representante de la panadería decía, yo no pertenezco al presente, yo pertenezco al pasado. Y entonces dijo, sí, porque mi papá siempre quiso poner una panadería, ¿no? Entonces, él quería poner la panadería del papá, no la panadería de él. Y entonces, a lo largo de este trabajo nos damos cuenta de esas superposiciones de contexto para entonces hacer ese ritual
y poder decirle al papá, tú eres tú y yo soy yo. Durante mucho tiempo miré en tu dirección y hoy miro en mi propia dirección. Reconozco plenamente que tú eres tú y eso es suficiente. Miraré en tu dirección algunas veces, pero solo alguna vez de vez en cuando y nada más. Ahora miro en mi propia dirección y miraré en tu dirección algunas veces, pero solo alguna vez de vez en cuando nada más. Mírame con buenos ojos ahora que yo ponga mi propia panadería, papá. ¿Ok? Y entonces el papá, claro que contento, ¿no? Que claro, el papá ya había muerto años antes, pero el representante, digamos, del papá. Porque en este caso, el representante de estos chosen elements o de estos factores de contexto representan el fragmento de información de esa persona en el contexto de la situación planteada. Por eso también son más ligeras, pero no por eso menos efectivas. Porque el representante del papá está representando al fragmento de información del papá en el contexto de la panadería de nuestro amigo Miguel, no a todo el papá. ¿Sí me explicó? Entonces, por eso también el representante del papá también va a reportar algo que se llama la reacción semántica, ¿sí? Durante la constelación en cada uno de los movimientos. ¿Ok? Entonces, es todo un vocabulario que esto, si pueden tener acceso al libro, está en Amazon, ¿sí? Viene un glosario de términos y vienen ejemplos claros con las fichas de algunos casos particulares de intervenciones, ¿no? Pero va por ahí. Ok, no sé si fui claro, Manuela. Sí, fue muy, Okay, muy entendido. muy bien. Gracias. Gracias. Claudia, no sé si sea otra pregunta o sea la misma manita de hace rato. ¿Es otra Sí, manita? es otra. Bueno, prácticamente lo que dijo Patti y Manuela, o sea, aclararon dudas que tenía. Y esta es, o sea, que se mueve energía al hacer todos los ejercicios. O sea, ¿se refiere a Claro, eso sí. prácticamente? Todo el tiempo se mueve energía. Sí. Pero Claro, con otro tipo de estructura. Esas son las estructuras que tienen y, bueno, que manejas y supongo que de los test que hablabas era como para precisamente ir dirigiendo al anfitrión, como lo mencionas, hacia el sí, logro de claro, su porque meta. mira, yo cuando me dice el cliente, tengo un problema para poner mi panadería, yo puedo decir, este cabrón tiene algo con su papá, pon algo para alguien para tu papá, ¿sí? Y aquí no es así. Aquí hacemos una serie de preguntas y ese elemento tendría que salir del papá. Ahora, durante la constelación, puede ser que el foco o otro elemento diga, yo estoy mirando ahí y no puedo mirar a mi meta porque hay algo que se interpone. Entonces usamos un recurso que se llama la mano cataléptica, que es algo que Matías Varga von Kived incorporó a las constelaciones. Entonces hay un protocolo para observar lo que pasa con el foco cuando usamos la mano cataléptica. Y de ser necesario, entonces traemos a ese elemento, porque no nos interesa tanto si era el bisabuelo que fue militar en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, o quién era. Lo importante es que él consiga adelgazar. Entonces, a veces hay elementos que no sabemos quiénes son y no nos interesa investigarlo. Lo importante es resolverlo. Y entonces, ese elemento que pudo haber sido el bisabuelo, el tatarabuelo, o algún otro elemento del sistema familiar, se hace el ritual, pero no entramos en esta curiosidad de saber de quién se trataba. ¿Sí? Y no tenemos así como ciertos dogmas de decir, si es esto, tiene que ver con esto otro. Si es A, entonces es B. Si no, estamos abiertos y simplemente tenemos una preformación que a lo largo de la constelación puede o no, a través del test, verificarse, ¿no? Y entonces vamos por un camino muy seguro. Tan es así que, por ejemplo, si un alemán o un japonés o un mexicano, colombiano, brasileño, que aprendió constelaciones estructurales aquí con nosotros o con Matías, tiene tal conocimiento de la gramática que su proceder va a ser muy parecido. Es como si yo aprendo inglés en la escuela Harmon Hall, en Interlingua o en el angloamericano, o me fui a vivir a Estados Unidos y ahí aprendí el inglés, pues me voy a entender con las personas que hablan inglés de cualquier persona independientemente donde lo hayan aprendido.
¿Ok? Entonces, por eso se llama una gramática, porque es un lenguaje que las personas que lo aprendieron lo manejan, y entonces no existe en este caso de constelaciones estructurales esto de decir yo lo hago de esta manera, no es que yo lo hago de esta otra, donde en constelaciones hellingerianas hay millones y millones de maneras de hacerlo, porque cada uno de los profesionales lo hace a su manera, y no es que esté mal, pero acá es la democratización de las constelaciones, manejando todos un mismo código. Sí. Eso que dices que es como las experiencias de cada quien, ¿no? Por eso no es igual, ninguna es igual. Así es. Gracias. Gracias. Eneida, ¿tienes otra pregunta o es la misma mano de hace rato? Sí, tengo otra pregunta. Sí. Tú estabas comentando que se hace seguimientos desde las constelaciones estructurales, ¿no es cierto? Porque a veces el inconveniente no se resuelve la primera, sino va después y después y después. Y eso de ahí, y tú dijiste, no se trabaja desde la intuición. Entonces ustedes trabajan desde el conocimiento, más o menos como un médico. Mira. Por aquí se corta para sacar el apéndice. Sí. El apéndice. Ay, me encantas. Oye, Eneida, a ver, vamos pregunta por pregunta. La que me acuerdo, me hiciste otra antes, pero dijiste lo de la intuición. No es que no se trabaje desde la intuición. Le damos la bienvenida a la intuición y esa intuición descansa en la gramática. Hasta te dije un poema de Joaquín Sabina. Está permitida, bienvenida, desde la gramática. ¿Sí? Ahora, antes de eso dijiste algo muy interesante que se me olvidó. Por lo general, a nosotros nos enseñan a no hacer seguimiento. Ya. Mira, claro, yo tengo gente, por ejemplo, en los talleres que viene una vez y ya. Y se trabajó y hasta donde llegó, y al final de la constelación decimos, toda constelación termina con un nuevo comienzo en la vida real, y se va y no lo vuelvo a ver, o lo veo dentro de un año. Nada más que esto ya es como trabajo con los clientes que tengo, ¿sí? Que la mayoría vienen a un proceso de psicoterapia, porque yo soy psicoterapeuta, ¿sí? Entonces, a veces ni siquiera constelo, pero ya mi pensamiento está enfocado en la solución, porque se nutre de la terapia centrada en soluciones de la Escuela de Palo Alto, ¿sí? Entonces, también aprendemos todos los protocolos del enfoque centrado en soluciones desde esa terapia, que es, digamos, una de las patas de constelaciones estructurales, desde el proceder con el cliente, ¿sí? Entonces, en mi caso, me toca en un 80% que están en un proceso conmigo. Y por otro lado, también tengo consultantes de coaching ejecutivo. Entonces, el coaching ejecutivo con el que trabajo, con los empresarios, directores, gerentes, etcétera, es con estos protocolos del enfoque centrado en soluciones. A veces constelamos, a veces no constelamos. Pero puedes bien trabajar. Por ejemplo, Matías, cuando hace un taller en Múnich o cuando fue a Cartagena, hizo muchas constelaciones y, bueno, que yo sepa, no ha vuelto como para volver a dar un seguimiento a un cliente, ¿no? Disculpa, una pregunta más. No sé si es que esta es la primera vez que me encuentro con la palabra de constelaciones estructurales. Por si acaso hay en YouTube algún ejemplo de constelación estructural. Muchos. Métete, busca YouTube @Gabriel de Velasco y ahí vas a encontrar muchos videos. Videos, meditaciones, ¿sí? Es más, yo al ratito le puedo mandar una liga a Mayadari de un trabajo grupal. Antes de la pandemia hacíamos un foro iberoamericano de constelaciones aquí en León, Guanajuato. Era un retiro de una semana. No lo hemos retomado, pero por carga de trabajo. Y entonces ahí hay algunos videos de ese FIC, de ese foro, donde ustedes lo pueden ver en acción. Y son videos gratuitos. ¿Ok? Entonces me comprometo a mandarle esas ligas a Mayadari. Y bueno, ahí está el canal y está toda la información que necesiten. Patti, adelante.
Sí, Gabriel, gracias. Hablando de la intuición, puedo entender que es bienvenida como cuando un doctor entra a una cirugía. Él Y, tiene todo el conocimiento, wow, todo su estudio de sí, lo que es la medicina. Y si es ajá, especialista cirujano, su ujú, especialidad sí, como cirujano. sí, Pero siempre acompañado de la intuición en el ujú, momento de sí, abrir, cortar, cerrar. claro. Es como siempre lleva ese Sí, acompañamiento. porque es un arte en ese sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú escuchas a un cantante que tiene el talento para cantar, porque respeta la gramática de la música y tiene algo ya intuitivo, ¿no? Como si ya lo conociera desde antes. Lo mismo un pintor. Por ejemplo, tuve la oportunidad de un taller en Málaga y visité la casa de Picasso, ¿no? Entonces ves los dibujos de Picasso desde niño, ¿no? Entonces parece que ya lo trae. Y después lo educa. Uh-huh. Y entonces ya hace sentido. Es como cuando también aprendemos intuitivamente el español. Cuando somos bebés no nos dicen sujeto, predicado, verbo, complemento circunstancial, preposiciones, artículos, no. Aprendemos a usarlo de esa manera intuitiva y después ya en la escuela nos enseñan la función de cada uno de estos axiomas, ¿no? ¿Sí? Más o menos así, las constelaciones estructurales, por eso se llama lenguaje transverbal, porque los representantes nos están comunicando un mensaje a través de las distancias, a través de los ángulos, a través de los movimientos, a través de los signos y síntomas de su cuerpo, de la postura, ¿sí? Y además a través de las palabras, a través también de la percepción representativa y de las reacciones semánticas. Todo eso y más la serie de axiomas que vamos aprendiendo forman parte del lenguaje transverbal. Uh-huh. Ah, ok, Gabriel, muchas gracias. Y Sí. sobre lo de, entiendo que es como cuando vas directo a esa solución que el cliente requiere de perder 20 kilos, es como que si que las constelaciones estructurales, vaya que le pueden dar mucha información, Uh-huh. por muchas herramientas para dársela, pero Uh-huh. es como no nos queremos desviar de lo que él viene a Claro, encontrar ese resultado. Y así es es, por eso que se van exactamente o claro. directamente a lo que él está buscando. Sí, porque mira, por ejemplo, si Ok, hay algo que trabajar con la gracias. tatarabuelita, se trabaja. Pero si de repente surge una información con el tío que no sé qué y verificamos si tiene algo que ver con el tema, quizá lo deja guardado un poquito en su carpeta para trabajarlo después. Pero el tema de hoy es este otro. Y no es que no se tenga que trabajar, pero de alguna manera el anfitrión de constelaciones estructurales es como el director de información de un periódico. Hay información que tiene que ir en la primera plana. Hay información que tiene que ir en la sección de deportes. Hay información que tiene que hacer un reportaje gigantesco y hay información que solo la vas a poner así en una columna, en un pedacito. ¿Sí? Se perdió el perrito del vecino del 34. Bueno, eso no va a ir en primera plana como un tema hoy con Ucrania y Rusia, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo mismo es, somos administradores de información. Uh-huh. Entonces podemos decir, oye, ¿te acuerdas cuando trabajaste el tema de tu peso? Que había un tema ahí con el tío. Ahora que quieres comprar la casa, ¿sí? ¿Qué te parece si vemos? Entonces ya vamos acomodando la información de acuerdo al proceso de nuestro cliente. Es muy lindo trabajar procesos con el cliente desde aquí, porque no hay un dogma de decir algo prohibido, no prohibido, ¿no? También esto de que no puedes constelar o volver a constelar en cierto tiempo, o que no le platiques a nadie, ¿no? Que nos enseñaron a todos los hellingerianos en su momento. Acá lo deconstruimos, como decía Jacques Derrida, nada hay fuera del texto, y lo deconstruimos para ver qué tanto sentido tiene o no, y darle la responsabilidad al cliente. Habrá clientes que sí, en este caso, le recomendamos que si lo comenta, a lo mejor que se lo comente a su terapeuta, que tenga cuidado a lo mejor, o que en este caso no hay, digamos, no nos casamos a rajatabla, o nada está escrito en piedra, y todo depende de cada cliente. Uh-huh. Sí. No sé, ¿alguna otra Gracias, Gabriel. pregunta? Gracias. ¿Alguna otra? Carlos.
Buenas noches a todos. Pregunta, ¿es posible trabajar con este sistema con adolescentes? Con Específicamente, todos, sí. porque, por ejemplo, en un high school, por ejemplo, evidentemente un adolescente de pronto no va a recurrir a un terapeuta para plantear un problema, pero uno de pronto puede hacer el diagnóstico y trabajar por lo menos en un principio, digamos, sin que se dé cuenta y es posible totalmente, ¿correcto? Sí es posible, y con los menores de edad, recomendar que esté presente su papá, su mamá o un tutor legal que esté presente en el trabajo. Ok, Por perfecto. temas legales. Claro, gracias. Okay, Perdón, gracias, Gabriel, Carlos. entonces, ¿a partir de qué edad pudiera ir esa personita por sí misma? Mira, habíamos puesto una regla de a partir de 12 años, pero nos pasó en Poza Rica, Veracruz, en donde la madre soltera no tenía dónde dejar a la hija y bueno, entró y tal. Trabajó tan lindo, era un tema de que la niña le costaban trabajo las clases de inglés. Y bueno, trabajamos ahí con un tema con el papá, se resolvió, fue muy lindo. Entonces, digamos, también es algo que hay que platicar previamente con el papá o con la mamá, antes depende del tema, del contexto, la situación. A veces usamos un poco nuestro sentido común, porque puede ser alguien de 14 años y que a lo mejor recomendamos que mejor primero los papás vayan a terapia y después el chavo, no lo sé, hay casos, ¿no? Yo diría que cada caso en particular hay que verlo. Que eso lo puedes definir en la entrevista profunda que haces. Es correcto, sí. Sí, incluso, Solo por ejemplo, si viene alguien nuevo a un taller que hacemos nosotros, sí hablamos previamente con ellos, ¿no? A la mayoría ya los conocemos, pero siempre hay 3, 4 nuevos. Entonces, sí hacemos una plática telefónica breve de 5 minutos para saber por dónde va. Gabriel, tú dices que es recomendable que esté un representante ahí, pero en la entrevista puede decirte cosas que necesita decirle solamente al consultor, resumidamente. ¿Cómo le haces ver? Sí, es importante que estén los papás y tienes esa limitante, pero es preferible para que te ahorres un problema legal, ¿no? Sí. Y puedes sugerir que tenga su proceso terapéutico el chico, ¿no? Ok. Muy bien. Kenia, otra vez. Bienvenida a tu pregunta. ¿También se basan sobre los códigos del amor o los órdenes del amor de Bert Hellinger o no? En principio no, pero después te va a hacer sentido, porque como decíamos, es algo, dijimos al principio, que es un desarrollo paralelo a constelaciones hellingerianas. Ok. Entonces, tiene una serie de principios que ustedes van a aprender en la formación, que son los principios sistémicos, ¿sí? Lo que les recomiendo es no tratar de encajarlos, porque ya me pasó. Entonces, es mejor, así como si tienes un curso de inglés y otro de alemán, no intentes entender uno con el otro. Ajá. Ok, gracias. ¿Sí? Gracias. Sí, Mayadari. ¿Nos puedes desglosar un poquito el material que aprenderíamos en ese curso como para tener una idea, así como estabas hablándonos, que son como... Sí, como claro. desglosar un poquito esa información para saber y qué contiene cada de esas informaciones un poquito? Claro. Sí, voy a leérselos aquí lo que tenemos como una especie de temario, ¿no? Van a entender claramente el marco filosófico de las constelaciones estructurales. Van a tener más claro las similitudes y diferencias con otras escuelas de constelaciones. Van a tener claro el vocabulario básico, a entender lo que es la percepción representativa, superposiciones de contexto, los tipos de representantes, los tipos de constelaciones. Vamos a trabajar con la constelación de aproximación al objetivo, la constelación del problema, el triángulo de polaridades de creencias, el cuadrado de valores. Es como, por ejemplo, cuando estás en clases de taekwondo o de algún arte marcial, ¿no?
O cuando entras a clases de tenis. Claro, conocemos todos a Rafael Nadal o a Roger Federer. Ellos lo hacen con una maestría impresionante. Pero ¿de qué se trata el tenis? El tenis se trata de pasar la pelota del otro lado de la cancha y de no pasarte de las líneas. ¿Sí? Esas son las reglas del tenis. Entonces, muchas veces me dicen, oye, ¿por qué ya después en los módulos avanzados también vamos a ver el triángulo de polaridades de creencias? Y entonces es donde pongo este ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que el temario de este curso básico de 6 meses quizá guarda muchas similitudes con los demás temarios más avanzados. Sin embargo, tu dominio y tu capacidad de trabajo cada vez va a ser mayor, porque te vas a ir enfrentando a casos más complicados y también a qué hacer en ciertos momentos. Y sobre todo después a integrar los diferentes esquemas, ¿sí? Y con muchos más herramientas. Casos prácticos, etcétera, con la posibilidad de algún día de que nos invite Mayadari allá a su centro y todos nos vayamos para allá, ¿sí? O que tú los traigas para acá y hagamos esto. Digamos, algo se puede hacer con este grupo, que veo que es un grupo con mucha inquietud por aprender, gente muy brillante, que tienen esta capacidad de aprender rápido. Entonces, es una manera como se trabaja en línea y otra manera como se trabaja presencial. Como lo trabajamos en línea, es tratar de emular el trabajo presencial, ¿sí? Entonces, lo van a ver en los videos cuando estoy trabajando con un grupo, cómo se realizan los diferentes tipos de constelación. Entonces, más o menos ese es el temario. Entonces, digamos que son 6 meses, un encuentro al mes de 4 horas, en donde vamos a trabajar profundamente con esto. Y hay por ahí también la posibilidad de darles algún contenido exclusivo. Tenemos una plataforma donde hay videos que solo para los alumnos que se inscriben se les dan, y que en este caso se podrían habilitar para algunas personas ahí dependiendo del esquema que hagan con Mayadari, ¿no? Ella ya se los estaría comentando de un beneficio adicional. ¿Ok? Entonces, digamos, son una vez al mes, 4 horas de clase, se les dejan tareas y práctica, ¿no? Y bueno, estaría bien que pudieran conseguir el libro para que ya lleguen un poquito más, con más conocimiento. Y bueno, los videos que están en YouTube. Sí. Gabriel, ¿esa vez al mes es un solo día? Es un día, Entonces, sí. ¿estas 4 horas son corridas en un solo día? Son corridas en un solo día. Ok, gracias. Ya ustedes elegirían el día, por ejemplo, que digan, pues los viernes de 4 a 8, no lo sé. Sí. Muy bien. No sé si alguien más tenga otra pregunta, alguna otra inquietud. Sí, cualquier pregunta que digan, ¿y por qué no le pregunté esto a Gabriel si ya se terminó el webinar y no lo pregunté? Yo precisamente estaba preguntando qué día y qué hora. Yo, por los horarios, yo estoy en tiempo pacífico en Washington. Y por ejemplo, cuando estaba haciendo todo, y es muy cierto lo que dices, cómo se trabaja en línea, en presencial, y cuando yo hice mi certificación con Maya, lo hicimos en línea, pero fui a la última clase en presencial que fue totalmente diferente y fue muy bonito todo. Entonces sí, estaba preguntando la día, la hora, porque yo tengo con Orlando 3 horas de diferencia, para México son 2 horas de diferencia, entonces es como arreglar todo. Claro. Miren, me pasó una vez que estuvimos dando un curso para un grupo que está en Sydney, en Australia, y yo estaba en Brasil. Entonces, pues bueno, me tocó a las 2 de la mañana de Brasil y bueno, gustoso, desveladamente gustoso trabajando. Entonces, por ese lado no hay problema. Si ustedes se acuerdan, el mejor horario para el grupo, yo encantado de trabajar y me acomodo a ustedes.
Bueno, sí, vamos a entonces acordar a quienes les interese, no sé si alguien está interesado, pero para quienes les interese podemos ver quiénes estamos interesados en tomar este conocimiento y bueno, ya les estaríamos dando como una hora o un día específico al mes, son 6 meses, dices tú, y después de que tomamos la clase tenemos que alguien con un micrófono abierto, no sé, está sonando como un papel. Ya. Entonces, no sé si después de que coordinemos el día y la hora, tú dices que después de cada módulo tenemos que hacer prácticas entre nosotros mismos. Mira, hay algunos grupos que se ponen de acuerdo y establecen un día para hacer práctica entre ellos. Lo sugiero como algo adicional, no están obligados a hacerlo. Y también quienes ya atienden consultantes, clientes, que empiecen ya a aplicarlo, ¿no? Y que para el siguiente módulo digan, oye, mira, intenté hacer el test de disolución y entonces me fue así, que traigan esa riqueza ya de la práctica, ¿no? Y que traigan muchas preguntas, porque eso enriquece mucho. Entonces, pero, la práctica, sí. Pero durante el módulo tenemos oportunidad de practicar. Claro, totalmente. Yo explico algo, lo pongo en práctica, lo modelo, dividimos en grupos y los estoy visitando y ustedes lo están haciendo. Sí, tiene, claro, ustedes van a practicarlo dentro de la misma clase. Hacemos los grupos y regresamos para el feedback. Ya, ok, perfecto. Ya. Okay. Alguien preguntaba por el precio y yo me uno a la pregunta, ¿podemos tenerlo en este momento o se nos dará en otra ocasión? Bueno, pues sí, de una vez porque tú nos habías comentado que 299 por módulo, 299 por módulo. Son 6 módulos ¿y qué más es lo que nos ofreciste de bonos, Gabriel? Los Sí, videos. los que paguen por anticipado todo, les vamos a dar 3 horas de video exclusivo que están en la plataforma, un password para que puedan accesar y mirar esos videos durante 6 meses. Ok, ¿y qué contienen esos videos? Son clases presenciales. Clases presenciales. ¿Habría alguna posibilidad de que manejáramos el campo para que pudiéramos tener la experiencia del presencial aunque estemos online? Porque la verdad es que siento que es importante que nos llevemos las dos opciones. ¿Cómo? No te entendí. Por ejemplo, yo aquí están todas online y estamos manejando el campo aunque están todas online. ¿Cómo es manejar el campo? Es decir, ponemos los elementos en el campo. Elementos son elementos que hay aquí en este espacio y ellas están online, como para no necesariamente quedarnos con las figuritas en un tablero. ¿Te refieres a personas? Sí. Sí, podría ser. Sería nada más que dependiendo del horario, para entonces abrir la convocatoria para alumnos que quieran también tomarlo aquí, ¿no? Y entonces poder decirles a esas personas si están dispuestas a venir. Lo hemos hecho cuando hacemos talleres, por ejemplo, tuvimos hace un mes, un poquito menos, un taller en el que hubo personas que estaban en otros países y había aquí en el grupo, en el salón, también, ¿no? Entonces, se puede hacer, nada más que una vez ya establecido el horario, quizá en algunos de los módulos podríamos invitar gente con todo gusto. Yo creo que no hay ningún problema que se pueda hacer. Y lo que quiero decir es, porque aunque no haya gente presencial, nosotros ubicamos los elementos. Yo ubico la forma que enseño para quienes quizás alguna vez necesiten trabajar presencial, es que aunque no estén en presencial, ubicamos los elementos en presencial y la resonancia las va hablando cada uno desde la pantalla. Ya. Sí, yo lo que utilizo, bueno, sí se puede. Así. Okay. La respuesta de bote pronto es sí se puede. Ok, sí, para que no nos limitemos solo a figuritas, sino para que nos llevemos la información de las dos formas. Ok, bueno. ¿El pago se hace mensual? Sí, también se puede hacer mensual. Dice que ya que se le perdió
conexión y que no mencioné el valor. El valor son 299 por módulo. Son 6 módulos de 4 horas, que bueno, dentro de esas 4 horas está incluido la enseñanza con la práctica, ¿verdad? Con la práctica. Y bueno, y si pagas los 6 módulos al principio, él tiene un bono de unos videos de clases que se han hecho en presencial, que no están en YouTube, que son en privado, donde él menciona, donde se hace enseñanza ya a nivel presencial en sus clases, en sus videos de su plataforma. Es correcto. Eso es. Bueno. Muy bien. Muy bien. Okay. Bueno, pues muchas gracias a todos, a todes, a todas, a todos. Gracias, gracias Maya por conectarnos. Estoy a la orden y les mando un abrazo. Me encantó este grupo. Igual. Entonces, escríbanme, si quieren, escríbanme por el privado, por el chat privado, y déjenme saber a quién le interesaría entonces tomar el curso para que podamos organizarnos entonces en un día. Gabriel había propuesto que también se podía dividir una vez, por ejemplo, un día a la semana, por ejemplo, una hora, ¿no? Dividir las 4 horas en un día a la semana, en la noche, por ejemplo, una hora. O también serían 4 veces al mes, una hora 4 veces al mes. O podríamos entonces encontrarnos un solo día para hacer toda la propuesta de un solo tacazo, como dicen, para llevarnos la información. A mí me hace un poco más sentido todas continuas, porque es como que tiene más peso que si me desconecto un día y otro día y otro día. Entonces, me hace más sentido así. Entonces, lo que podemos hacer es coordinar el día. Yo coordinaría el día y les pasaría las opciones. Y entonces, de ahí ya ustedes me van escribiendo, escríbame por el chat personal y me dice, me interesa. Y yo voy haciendo una listita de quienes les interesa. Y de ahí partimos ya para organizarnos con Gabriel. A mí me interesa, por supuesto que me interesa aprender cosas nuevas. Esto es de siempre abrir nuestra mente a nuevas posibilidades y es importante siempre abrirse a aprender. Todo va a servir de una forma u otra. Constelación, puede llevar constelación familiar, sistémica o estructurada según como tú en tu intuición consideres que a tu cliente le puede servir mejor. Hay personas que son muy mentales y quizás les funcione más la estructural. A veces personas que son más escépticas, quizás le puede funcionar más una constelación estructural. Y hay personas que quizás son más conectadas al corazón, que quizás pues en mi opinión, yo amo las constelaciones familiares y siento que la forma en que las manejamos aquí están incluso muy conectadas a las estructurales, porque quizás la forma en que yo he enseñado no es tan hellingiana, sino también incorporando muchas otras cosas de psicología y incorporando otras cosas que quizás no se enseñan en la escuela de Hellinger, que yo no aprendí directamente, solamente Hellinger. Entonces, esta es otra forma de ver terapia y eventualmente tú tendrás la capacidad de discernir qué puede ser mejor para ese cliente en ese momento. Y ya tú decidirás, es como que o el cliente también puede decidir, ¿no? Él sabrá cómo exponer su caso y tú sabrás cómo quizás guiarle en ese entonces. Claro. Bueno, pues chicas y chicos, muchas gracias a todos por su atención. No sé si, por favor, Gabriel, mándame esos videitos para que los podamos ver. Y porque yo también tengo un poquito de, sí comprendí, pero siento que me gustaría comprender un poco mejor. Porque hablaste mucho de tu lenguaje que usas ahí, pero yo no uso ese lenguaje, o sea que quedo un poco perdida. Sí. Entonces, sí, quizás dentro de ese material que nos puedes enviar, se comprende un poco mejor lo del, como tú nombras estas, las terapias, o el lenguaje que tú usas, quizás pueda como tener un poco más de profundidad y bueno, capturar mejor la información, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, entonces aquí quedo pendiente, ya tú me lo pasas, yo se los paso y por favor, si alguien está interesado, entonces escríbame en un mensajito y vamos armando una tribu para eso. ¿Les parece? Claro que sí. Muchas gracias, un abrazo. Bueno. Gracias, Gabriel. Un abrazo. Gracias. Chao. Muchas gracias. Gracias.